Hay un asunto que hacía mucho tiempo que quería hablarlo en alguno de los congresos y nos ha venido estupendo una persona de aquí de Zaragoza que sea una especialista en este asunto. Es una técnica ancestral hawaiana. Hablamos de uno de los métodos más poderosos de autocuración. Se basa en dos palabras, ella me explicará en detalle, en decir gracias, te amo, lo siento, perdóname. Con estas palabras, con este decreto, estamos realmente sanando pues, enfermedades que pueden ser graves, porque como decíamos ayer en distintas ponencias, muchas enfermedades, por decir todas, vienen de la parte emocional, esa parte emocional que se traduce en un problema físico, porque no somos solamente seres en tres dimensiones, somos seres multidimensionales y por tanto es bastante absurdo que esa medicina solamente nos tome esas constantes físicas, temperatura, presión, cuando realmente somos seres multidimensionales. Aquí hay que tener una visión más holística. Con lo cual, si algo nos ha causado un problema físico y es un problema emocional, esta técnica realmente te permite la autocuración. Y es bonita, y es bonita además. Es la técnica del Ho'oponopono. No sé si de aquí, ¿cuántos han oído hablar del Ho'oponopono? Bueno, pues os digo vosotros. Bueno, para ello tenemos una persona que es diplomada en psicología, en terapia gestal, en coach personal, estudios PNL, terapia del Ho'oponopono y autora del libro sobre el Ho'oponopono, Conéctate con los milagros. Os dejo con una persona conocida de Zaragoza, María José Cabanillas. ¿Así se me oye? Sí. Bueno, ya veo que muchos de vosotros ya conocéis el Ho'oponopono. Soy una pesada y doy muchos cursos, y claro, es normal, ¿no? Pero eso me encanta, el Ho'oponopono. Espero que los que lo conocéis lo estéis practicando, porque realmente el Ho'oponopono es una técnica que si se practica de la forma adecuada funciona siempre. Como ha dicho Miguel, bueno, es una técnica que... La técnica es una técnica ancestral hawaiana, bueno, por eso se ha puesto en la aloha, que es hola, adiós, gracias y amor. En hawaiano tiene varios significados. Vivimos en un universo comprobado por la ciencia, está comprobado por la ciencia, en el que todo es energía. Nosotros somos energía. Todo lo que vemos es energía. La mesa, las sillas. Nuestros pensamientos también emiten una energía, una vibración. Y lo que vamos a traer siempre es lo similar a la vibración que estamos atrayendo. Entonces, si estáis siempre, la mayor parte del tiempo, pensando en positivo, genial, vais a traer cosas, personas, circunstancias positivas. Si la mayor parte del tiempo estáis pensando en negativo, lo que atraigáis os va a gustar. Os preocupándoos. Porque además atraen los pensamientos unidos a una emoción. Y en la preocupación hay una emoción. Hay miedo. Hay ansiedad. Eso atrae, eso va a llegar. Entonces vais a ver que con esta técnica eso lo vamos a parar, ¿no? Porque en Ho'oponopono se dice, cuando tú empiezas a utilizar las palabras, el problema se para, ya no va a ir a más, incluso viene la solución, ¿no? Ahora iremos viendo. Bueno, antes de pasar a otro punto, la memoria celular. No solamente tenemos creencias limitantes, también tenemos creencias positivas y estas nos ayudan en la vida, ¿de acuerdo? También tenemos memorias. Cuando hablo de memorias me refiero a la memoria celular. Cada una de nuestras células contiene información de toda nuestra experiencia de vida, experiencia genética y vidas pasadas. Como en Ho'oponopono se dice, muchas de esas memorias son dolorosas y el 90% de nuestras memorias tienen que ver con nuestros ancestros. O sea, aparte de todas las creencias que vamos captando ya desde pequeñitos, etc., también venimos ya con información que atrae. Muchas veces podemos tener un condicionamiento familiar, una memoria heredada a nivel familiar que se va traspasando generación tras generación y que es la que nos boicotea, ¿no? Yo en mi caso, cuando trabajé viendo que yo, bueno, pues algo me bloqueaba continuamente, me boicoteaba para conseguir sentirme bien y sentirme feliz, pues bueno, tenía un condicionamiento familiar de desprotección, autoanulación y culpa.
heredado, yo sabía, ¿no? ¿Cómo voy a saber esto, ¿no? Si te viene de generaciones pasadas, ¿no? No sabemos, ¿no? O inclusive, como se dice en Ho'oponopono, de otras vidas. Entonces imaginaros, somos complicados, tenemos mucha información, alguna nos ayuda en la vida, pero otra no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar todas estas creencias negativas, todas estas memorias dolorosas que están impidiendo que consigamos esa ansiada felicidad que, como hemos dicho al principio, es nuestro derecho de nacimiento. ¿Pasamos? Vamos a empezar a ver lo que pasa cada vez que repetimos las palabras de Ho'oponopono. La primera cosa que va a pasar cada vez que repitáis el gracias, el te amo, llovizna, hielo azul, llave de la luz, hay muchas herramientas, es que estáis sanando a nivel subconsciente. Estáis empezando a borrar esas creencias limitantes, esas memorias dolorosas que están haciendo que tengáis problemas. Porque si tenéis un problema en vuestra vida, hay algo que a nivel interno lo ha creado. Cuando yo elimino esto que tengo a nivel interno, que yo no sé lo que es, porque también hay un punto importante, no sabemos nada. Tenemos un 5% de consciencia, estamos conscientes del 5% de la información. De 100 cosas vemos 5 y creemos que lo sabemos todo. No sabemos tanto como pensamos, ¿no? Entonces, no vamos a saber qué se borra de nosotros cada vez que repetimos las palabras, pero tampoco hace falta. Se eliminará lo que estamos preparados para soltar, ¿no? Y los resultados se verán en el exterior. En Ho'oponopono se dice que cada vez que repetimos cualquiera de las palabras, un simple gracias, automáticamente baja una energía mana, que es la que borra, es la que transmuta las memorias dolorosas en pura luz. Y cuando tú cambias por dentro, tu realidad siempre cambia. Si tú no cambias, el problema seguirá ahí. Por mucho que pelees, ¿no? Que luches, no vas a cambiar nada. Con lo cual el trabajo, repito, siempre interno. Entonces, recordad, estáis sanando a nivel subconsciente con cada repetición. Además, esa energía mana, luego veremos que eleva vuestra vibración y os vais a sentir muy bien a nivel interno. Vais a sentir paz, alegría, vais a sentir armonía, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, el universo a tus pies. ¿Por qué pongo esto? Hay otra cosa muy importante, otro concepto muy importante que está pasando cada vez que estamos utilizando las palabras de Ho'oponopono. Ya veis que esto parece como algo muy tonto, ¿no? Digo, a ver, esto yo repito unas palabras para el intelecto, es como que no lo entiende, ¿no? Repito unas palabras y ya sano a nivel subconsciente, ya pasan cosas, ya resuelvo mis problemas. Estáis viendo que Ho'oponopono, la teoría es profunda, hay muchas leyes universales integradas en Ho'oponopono. No nos dará tiempo de verlo todo, pero lo máximo posible veremos un par de leyes que están incluidas en Ho'oponopono. El universo a tus pies, mirad, con cada repetición también estáis haciendo una cosa. Yo he dicho que nosotros, y efectivamente así es, lo elegimos y lo creamos absolutamente todo. Pero también hay algo superior. Podéis llamarlo Dios, universo, Buda, Alá, como queráis según vuestras creencias. La ciencia lo llama una energía inteligente, ¿no? Bueno, el tema es que hay algo superior. Cada vez que repetimos las palabras de Ho'oponopono o utilizamos cualquiera de las herramientas, estamos dándole permiso, porque tenemos libre albedrío. Yo me puedo destrozar la vida, puedo arruinar la vida, que nadie va a venir a rescatarme. Yo hago lo que quiero con mi vida, tengo esa libertad. Pero también puedo decidir, oye, pues voy a darle permiso a este algo superior para que me ayude, para que me asista, para que me proteja, para que me eche una mano. Porque además hay veces que tenemos un problema y ya no sabemos, ¿no? Yo ya no sé cómo puedo resolver esto, ¿no? En ese momento hay que saber que la mente no lo va a resolver, ¿no? Hay que dejárselo a ese algo superior, ¿no? Cuando yo hablo de este algo superior me refiero un poco a conectarte con el campo de infinitas posibilidades. Porque si tenéis un problema, solamente veis dos soluciones. Hay infinitas. No soluciones a un problema, hay infinitas cosas que os pueden pasar que ni imagináis ahora mismo. Yo desde que utilizo Ho'oponopono me vienen cosas que no sé ni de dónde vienen, nunca las he pensado, digo, pero esto es maravilloso para mí, ¿de dónde viene? ¿De dónde ha surgido? ¿No? Sé que es por esa conexión con el universo. Porque si tú le das permiso, el universo siempre te ayuda. Luego lo veremos un poquito más, pero quedaros con esto, que es esa, no se trata de pedirle al universo, se trata de conectarte. Yo tengo mucha gente, porque además tengo relación con la gente que hace los seminarios, tienen mi mail, por si luego quieren preguntarme cualquier duda, y entonces me cuentan, ¿no?, los testimonios. Y hay veces que lo que pasa parece milagroso, ¿no? Pero fijaros, os voy a leer una definición de milagro, y hay gente que me dice, esto de los milagros yo no creo. Mirad, una definición de milagro que dijo Santo Tomás.
El milagro no acontece en contradicción con la naturaleza, sino en contra de cuanto nosotros sabemos de la naturaleza. ¿Y cuánto sabemos? Un 5%. No sabemos nada. En la física cuántica se dice, ¿no? El ser humano goza de un gran egocentrismo, porque creemos que lo sabemos todo, ¿no? Cuando la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Entonces, cuando tú empiezas a conectarte con el universo, sí que te pasan cosas que parecen milagrosas, porque desde tu lógica no las entiendes, ¿no? Hay gente que ha sanado de enfermedades tan graves como cáncer, fibromialgias. El otro día me contaban una historia preciosa de una niña, Silvia. Ella tiene un 75% de retraso. Y entonces esta niña, la madre le explicó lo de Ho'oponopono. Le dijo, mira, tú repite, te voy a decir las palabras y la que te guste tú la repites. Y la niña empezó a repetir. Está muy contenta. Pero además le ha pasado una cosa que la niña le ha hecho muy feliz. Ella, cuando intenta escribir, tiene también, bueno, epilepsia, entonces escribe mal, ¿no? No puede escribir. Entonces empezó a repetir las palabras, se acordó y empezó a repetir. Creo que era gracias, gracias, gracias. Automáticamente empezó a dar un trazo perfecto. Su escritura es magnífica. La niña está encantada, ¿no? Se siente muy feliz. Además la niña me hizo gracia porque le dice a la mamá, siempre que empiece a repetir las palabras, me da sueño, mamá. Es por esa paz, ¿no? Que te entra, esa armonía, esa tranquilidad, ¿no? Entonces, hay gente que... Es que tengo muchas historias, pero no me da tiempo, pero hay gente que empieza a utilizar Ho'oponopono y al día siguiente, a veces muy rápido, le llaman de un trabajo, ¿no? Y lo que más necesitaba esa persona era un trabajo, ¿no? Porque necesitaba, ¿no? Un sustento. Gente que ha superado adicciones. Se nota realmente a todos los niveles. Realmente lo puede practicar cualquier persona. Hay muchas madres que lo enseñan a los niños, ¿no? También. Gente mayor, cualquiera, tiene que ser un iluminado y una persona especial. Esto le funciona a cualquiera, simplemente hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, luego explicaremos un poquito más. Pasamos, por favor. Bueno, esta chica que la vemos aquí, ¿no? Como tranquila, en paz, con el corazón. Esto hemos dicho que es el objetivo de Ho'oponopono, la paz. En Ho'oponopono se dice paz más allá del entendimiento. Tú puedes tener paz, tengas o no tengas trabajo, dinero, salud, pareja, puedes tenerlo. Y lo mejor es cuando tienes ese estado interno de armonía, de paz, lo demás llega. No dudéis que va a llegar. Porque lo que no llega es lo que vamos a ver ahora. Cuando no llega nada es cuando estamos preocupándonos constantemente o dándole todo el poder a la mente, que es lo que solemos hacer, ¿no? Pasamos. Esto es lo que solemos hacer, no lo de la foto anterior. Estamos así, preocupándonos. Si tenéis un problema ahora mismo, pensad lo que os preocupáis sobre el problema. Es bastante. Si dejáis de preocuparos del problema, el problema empezaría a solucionarse. Y ahora me diréis, esto es muy complicado. Efectivamente lo es. Yo lo sé también. Cuando tienes un problema, te enganchas, ¿no? La mente se apodera de ti, ¿no? Esta es una de las cosas que vais a evitar con Ho'oponopono. Mirad, el ser humano tenemos un problema, que es le hemos dado el control total a la mente. Estamos dominados por el ego. Antes hablábamos del universo, que sería un poco dejar nuestra vida más en manos del ser, conectarnos con nuestro ser, pero nos conectamos con nuestra mente. Le damos el poder a la mente, al ego. Mirad, vais a entender por qué Ho'oponopono da esa paz interna, porque efectivamente tiene una razón lógica. Tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, sabéis, es el de la lógica, el razonamiento, el pensamiento analítico, etc. El hemisferio derecho es el de la creatividad, la intuición, el vivenciar, el sentir. Es el que tienen más desarrollado los niños hasta los 7 años. Por eso los niños no se preocupan tanto y son más felices. En Occidente, el hemisferio que más predomina es el izquierdo. Es lo que nos han enseñado de pequeños. Fijaos las asignaturas que nos han dado en el colegio. Matemáticas, física, todo un poquito como para desarrollar el izquierdo, ¿no? Lo perfecto sería un equilibrio. Pero lo que es un error es que casi siempre esté predominando el hemisferio izquierdo. Porque el hemisferio izquierdo se puede asociar con el ego. ¿Qué es el ego? La voz interna. ¿Qué vas a hacer ahora? Vaya problema tienes, de esta no sales, te vas a arruinar, vas a enfermar. Un montón de mensajes, ¿no?, negativos, que les hacemos caso, que nos enredamos con ello, y cuanto más me preocupo, lo repito otra vez,
más atraigo exactamente lo que no quiero. El hemisferio derecho, bueno, además el hemisferio izquierdo no sabe estar en el momento presente. Cuando predomina el hemisferio izquierdo, siempre hacemos dos cosas. O nos vamos al pasado para sufrir por lo que pasó, y ya me diréis qué sentido tiene, es absurdo, ya ha pasado. O nos vamos al futuro a preocuparnos por lo que pueda venir, que tiene dos problemas: vamos a sufrir y no estamos aquí para sufrir, y además vamos a traer justo lo que no queremos. Con lo cual tenemos que dejar de pensar tanto. El universo entero se somete a una mente sosegada. ¿Y cómo hago yo para tranquilizar mi mente? Pues utilizando las palabras de Ho'oponopono, porque ¿sabéis qué va a pasar? Que automáticamente, cada vez que decimos el gracias, el te amo, cualquiera de las palabras de Ho'oponopono que vais repitiendo mentalmente, no tenéis que visualizar nada, no tenéis que pensar en el problema que tenéis, nada. Hacerlo con la inocencia de un niño. Cada vez que estamos repitiendo, nos estamos conectando con el hemisferio derecho. Y de repente nos sentimos bien. Y de repente no sabemos por qué. Son esos instantes de magia en el que no hay nada externo que te lo provoque, no es que hayas conseguido ningún objetivo. No, es simplemente una armonía interna que sientes, una felicidad interna. Y eso es porque tu hemisferio derecho en ese momento es el que está conectado. En ese momento estás presente. No estás yéndote a preocupar y a traer lo que no quieres. No estás cambiando tu vibración, poniendo una vibración de paz y de armonía. Y el universo es un espejo. Si tú emites la mayor parte del tiempo una vibración de armonía, de paz, lo que atraigas a tu vida te va a gustar. ¿De acuerdo? Vamos a pasamos por favor. El parásito, el ego, ha tomado el control de lo que pensamos, creemos, sentimos y de lo que hacemos. Pasamos, por favor. El momento presente es lo único que tienes. Nunca hay un momento en tu vida que no sea este momento. Son palabras de Eckhart Tolle, a mí me encanta porque él habla mucho de esto, ¿no? Es que no sabemos disfrutar del momento presente, ¿no? ¿Cuántas veces estamos incluso viviendo un instante maravilloso? Vacaciones, estamos ahí disfrutando y en vez de disfrutar el último día, estamos pensando, bueno, pero es que mañana tengo que volver a trabajar. Ya se está yendo la felicidad, ¿no? Estamos siempre así. Luego decimos, ¿por qué nunca tengo armonía? ¿Por qué no me siento bien? Porque estamos controlados por el ego. Pero se puede cambiar, todo se puede cambiar. Cualquier creencia limitante, cualquier memoria dolorosa, absolutamente todo se puede cambiar. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Feliz sin razón, ¿no? Esto es lo que os va a provocar Ho'oponopono. Porque además, fijaros, cuando empecéis a repetir, yo tengo muchos alumnos que me dicen una cosa que me encanta. Me dice, es que siento que las cosas me resbalan, pero no en plan pasota, sino en plan de decir, bueno, ya no me engancho tanto, ya no me preocupo tanto, ya no hago tanto drama por todo, ¿no? A veces hacemos un drama enorme por cualquier cosa, ¿no? El sufrimiento es cierto que es opcional. Entonces, la gente rápidamente lo nota, esta armonía, esta paz. La cantidad de gente que se quita pastillas para dormir desde que utiliza Ho'oponopono. ¿Por qué? Porque no necesitas, ya estás tranquilo. Porque el que no duerme es porque está todo el día pensando, algo tiene en la mente que le impide dormir. Cuando empiezas a sentir esta paz, ¿no? Ni pastillas para dormir, ni nada artificial necesitas, ya tienes tu armonía a nivel interno, ¿no? Pasa una cosa cuando empiezan las personas a utilizar estas palabras, cualquiera de ellas, y es que hay gente que me dice, he empezado a utilizar Ho'oponopono y me siento mal, me siento revuelto, me duele la cabeza, me duele el estómago. Esto es la crisis del cambio. Y esto os lo cuento para que veáis que Ho'oponopono es potente. O sea, esto es significativo de que algo pasa cuando repetimos unas palabras, ¿no? Y que estamos realmente provocando algún cambio a nivel subconsciente. Porque con cualquier terapia que hagáis, si va al subconsciente y realmente es potente, va a haber incomodidad. Siempre la hay. Pero eso es bueno. Es porque las cosas se están poniendo en su sitio. Y a veces esta crisis del cambio es necesaria, ¿no? Por eso hay muchas resistencias. Yo lo veo en muchas personas en mis seminarios. Hay gente que no practica, hay gente que no quiere hacer nada. Son resistencias al cambio, ¿no? Pero no pasa nada por pasar este periodo de incomodidad, que además, en el caso de Ho'oponopono suele durar una semanita, 2, porque al final las cosas se pondrán en su sitio y será para tu bien. Con lo cual, si empieza a utilizar Ho'oponopono y nota alguna incomodidad a nivel de me duele la cabeza, estoy nervioso, lloro, esto es bueno, estáis soltando basura. Como dice el doctor Len, hay mucha basura que eliminar, ¿no? Entonces no pasa nada. Lo importante es repetir, ¿de acuerdo? Pasamos, por favor.
decimos que el Ho'oponopono no pedimos nada, hay gente que no le gusta esto, ¿no? Dijo, pero si es una técnica de resolución de problemas, yo resolveré el problema que tengo de trabajo, de dinero, de pareja. A ver, el Ho'oponopono no es como la ley de la atracción, que visualizamos el resultado que queremos, hacemos una afirmación, porque además recordad que estamos manejando la mente consciente, y la mente consciente no manifiesta. La mente consciente es muy importante porque es la que elige, y de nuestras elecciones dependerá nuestra vida, pero no manifiesta, es el subconsciente. Y si hay algún bloqueo, ya puedo visualizar, hacer afirmaciones, que lo que quiero no llego. Pero no tenemos que pedir nada, no hace falta. En Ho'oponopono se dice, todas tus necesidades van a estar cubiertas y mucho más de lo que te esperas llegará a tu vida. Porque te estás abriendo al campo de infinitas posibilidades. Porque lo que estás haciendo es muy potente. Porque te estás conectando con ese algo superior. Y vienen cosas, repito, que ni te esperas. Y además hay un problema. Si yo os dijera ahora que pediréis lo que queréis, yo os digo, venga, pedid lo que realmente queréis. Enfocaros en vuestros sueños. Lo haréis fatal. Yo también lo he hecho fatal, por supuesto. Normalmente, no hay que generalizar nunca. Mirad, yo esto lo he visto, ¿no? en seminarios. Cuando la gente se trata de pedir, lo que solemos hacer es pedir desde la conciencia de no merecimiento, como decíamos al principio, desde la escasez, desde la baja autoestima. Pedimos lo que los demás quieren para nosotros, lo que consideramos que es correcto, según los patrones de la sociedad, según los gustos de mis padres. Pocas veces te conectas con lo que realmente quieres de verdad. Y curiosamente, cuando uno pide lo que realmente quiere, cuando uno se conecta con lo que es su propósito de vida, las cosas son más fáciles de conseguir. Porque tu alma se pone contenta. Bien, por fin estoy en el camino, ¿no? La ley del Dharma dice que todos hemos venido a esta vida con un propósito, ¿no? Tenemos unos talentos especiales o una forma especial de desarrollar ese talento. Cuando tú te conectas con eso, todo fluye mucho mejor. Y nos parece que es al contrario. Nos parece que si perseguimos nuestros sueños, no lo vamos a conseguir. Y por eso ni lo intentamos. Somos muy conformistas. No nos gusta salir de la zona de confort. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Hay que arriesgarse. Pero cuando te arriesgas, el universo te apoya. Por eso no pedimos, porque en Ho'oponopono, otra de las leyes que está incluida, es la ley del desapego. Tener metas, tener objetivos. Lo que queráis de verdad, como decíamos ahora. Lo que vuestra alma quiera, no vuestra mente. Pero fluir con la vida. El desapego es un poco, vale, tengo metas, tengo objetivos, todo existe porque hay un previo pensamiento. Si algo quiero que pase, primero lo tengo que pensar, pero fluyo con la vida. Es como no necesitarlo para ser feliz. Porque el apego significa necesidad. Y detrás de la necesidad está el miedo. La vibración no es la adecuada. No vas a traer lo que quieres. Te estás apegando demasiado. El apego es cerrarse. Cuanto más te desapegas de un resultado concreto, más te abres a los milagros. En Ho'oponopono esto es importantísimo. En Ho'oponopono se dice, cuanto más sueltas tus expectativas, más milagros llegan a tu vida. Pero si tú estás haciendo Ho'oponopono diciendo al universo, bueno, pero tú me traes esto, si no yo esto no lo hago. Es como el doctor Le siempre dice, Dios no es tu sirviente, deja la divinidad. Ella ya sabe lo que es correcto y perfecto para ti. Ya sabe lo que tienes que eliminar de tu subconsciente que te está boicoteando. Porque la divinidad lo sabe y la divinidad es dentro nuestro, nuestro alma, nuestro yo superior también lo sabe. Déjales, ellos saben. Y lo que tengamos que eliminar se va a eliminar. Pero si hacemos Ho'oponopono y decimos, bueno, yo hago Ho'oponopono y ya me llega el trabajo seguro, me llega la pareja, vemos que no, ya hay gente que le pasa y me la ha contado y esto no funciona, es que lo he hecho. No, estás agarrado a una expectativa, no fluye. Tú mismo te estás cerrando. Desapegaros, tener meta y objetivos, pero dejaros sorprender por la magia de la vida. Y si de repente, tomar el camino que os guste, que deseéis, pero si de repente viene algo mejor que ni esperáis, pues no pasa nada, simplemente es dar un girito en el camino, voy hacia allá y tomo el nuevo rumbo. Yo desde que empecé a utilizar Ho'oponopono, me cambió muchísimo. O sea, yo estaba en un trabajo que no me gustaba nada, me aburría muchísimo. Estaba aburrida, ¿no? Estaba mal. Y cuando empecé a utilizar Ho'oponopono, es cuando empecé con el tema de seminarios y demás, porque realmente me empecé a conectar con lo que yo realmente quería hacer. Y todo fluye de una forma fácil. No tengo que hacer nada. Hay una frase que me gusta, que es, no hay que hacer nada. Eso no quiere decir que no haya que hacer acción, ¿de acuerdo? La acción siempre es importante.
pero no hay que hacer nada, que no hay que estar siempre luchando y esforzándonos, que las cosas pueden darse fáciles. Y esto es lo que va a pasar con Ho'oponopono. Y sobre todo si os conectáis con lo que realmente queréis hacer en la vida, con lo cual no tengáis miedo y empezar ese camino. Porque además os va a pasar una cosa, cuando uno empieza a utilizar Ho'oponopono es como que te vienen ideas, inspiraciones, te apetece un nuevo rumbo, de repente una idea te persigue mucho. Antes lo decía la anterior ponente, ¿no? Tu cuerpo incluso, porque tú tienes una idea, ¿no? Y dices, pero esto sea lo correcto para mí, tu cuerpo, estate atenta a tu cuerpo, que tu cuerpo sabe. Si tenéis una idea, algo que os apetece emprender y lo sentís bien en el corazón, a por ello. Es una señal, eso va a ir bien, ¿no? Además tenemos toda la respuesta, yo siempre lo digo, la gente dice, no sé lo que quiero, no sé si esto es bueno para mí, el mejor maestro sois vosotros mismos, o sea que tenemos todas las respuestas. Vamos a... Bueno, una cosa importante también, cuando uno está abierto a la maravilla de la incertidumbre, no se apega en exceso, tienes tus objetivos, pero fluyes con la vida, estás muy atento a las señales, porque la casualidad no existe, no penséis que nada, o sea, no hay nada casual, todo es causal, ley de causa y efecto, todo pasa por algo. Si emprendéis un camino, estar muy atentos a las señales, porque el universo es como que te da pistas, ¿no? Te manda ideas, ¿no? Es como que te va poniendo en el camino, pero hay que estar despierto, hay que estar atento a esas señales. Entonces como que se llega más rápido. Nada es casual, ¿de acuerdo? Entonces, estar atentos, la casualidad no existe. Os voy a contar una historia, porque es que a mí me encanta la gente que se arriesga y dice, voy a hacer lo que yo realmente quiero, ¿no? Porque luego nos quejamos, porque mi vida no me gusta, pero has intentado ir a por lo que te gusta, porque además tienes más posibilidades de conseguirlo. Entonces, ¿a qué esperas? Hay una historia que me encanta, que es de un chico que está haciendo un curso en Madrid, que hacemos un poquito más amplio, de 2 meses. Él se llama Miguel, es ingeniero. Él conoce Ho'oponopono en diciembre, él tiene un trabajo muy cómodo, es ingeniero, tiene un buen sueldo, pero se siente ahogado en su trabajo, no le gusta. Llega un momento en que ya no lo soporta y dice, es que esto no es lo que quiere hacer, yo tengo otro sueño, me voy, deja el trabajo. Se pone a trabajar, como me decía, en un trabajo que me decía ni mileurista, ¿no? Cobraba 750 euros, pero me daba igual. Por lo menos yo ya me fui de esa sensación de agobio que tenía y sabía que a partir de ahí iba a empezar mi camino, ¿no? A él le gusta el tema de las energías renovables, energía solar, etc. El tema es que encuentra una persona al mes que le encanta el proyecto, que Miguel tiene, la idea. Miguel no tenía el dinero, esta persona sí que lo tiene, se asocian, comienzan. El martes pasado que tuvimos curso me decía, tengo 3 contratos en la mesa, tengo el sustento ya asegurado de todo el año. ¿Por qué? Porque he perseguido mis sueños, porque se ha arriesgado. Este hombre lo dejó todo, se desapegó, pero dijo, yo a perseguir lo que realmente quiero, y el universo te apoya. Y por supuesto utiliza Ho'oponopono, ¿eh? También tengo que decirlo, que el borra, ¿no? Bueno, entonces pasan muchas cosas. Bueno, pasamos... Con Ho'oponopono estamos asumiendo la responsabilidad por las memorias en común que compartimos con otras personas. Mirad, lo bonito de Ho'oponopono, esto es precioso, es que no solamente lo vais a notar en vosotros. Las personas de vuestra realidad también son una proyección de vuestra mente. Aquí podríamos hablar muchísimo. Quedaos con esto, aunque no lo entendáis, me da igual. Lo que os puedo asegurar, aunque no lo entendáis de la lógica, lo que os puedo asegurar es que cuando uno empieza a utilizar Ho'oponopono, se ven muchos cambios en las personas que están en nuestra realidad. Pero no son ellas las que cambian, yo cambio. Porque cualquier persona que entra en mi realidad, entra porque yo con ella comparto memorias. Y lo que se borra de mí, se borra de los demás. Cuando uno empieza a utilizar Ho'oponopono, de repente es como que la relación con el jefe mejora, la relación con la pareja mejora, con los hombres, con las mujeres. Muchas madres me cuentan cómo notan muchos cambios en los hijos, ¿no? Las madres que estáis ahí con los hijos, mi hijo tal. Es como que estudian, son más responsables, muchos cambios, mucha más armonía. ¿Por qué es esto? Ya digo, no me da mucho tiempo de explicarlo, ¿no? Este punto hay que explicarlo un poquito, pero ¿por qué es esto? Porque cuando tú cambias, todo cambia, incluidas las personas que están en tu realidad, porque también son una proyección de tu mente. Por ejemplo, si tú tienes la creencia de que todos los hombres son manipuladores, a tu realidad siempre vas a traer hombres manipuladores.
Y vas a decir, pero ¿por qué tengo yo tan mala suerte con los hombres? ¿Por qué siempre tengo el mismo tipo de hombre en mi vida? Porque tú eres el rey de tu universo y tú has puesto las normas. Y tu norma es, los hombres son manipuladores. Ese hombre tiene que adaptarse a tus normas. Cuando tú borres esa creencia, esa memoria, lo que sea que te esté bloqueando, esa persona cambiará. Pero no ha cambiado ella, has cambiado tú. ¿De acuerdo? Entonces hay una frase muy bonita que se dice en Ho'oponopono, que es: deja tus problemas y los de los demás en ese algo superior, y lo correcto y perfecto llegará a tu vida. Y así será. Quizá lo correcto y perfecto no es lo que ahora mismo vosotros creéis que es mejor para vosotros. Pero recordad, no sabemos tanto como pensamos. Dejaros sorprender por la vida. Porque os van a venir cosas que es que uno ni imagina, ¿eh? Yo es que esto no tengo... Vamos, estoy 100% segura, porque yo lo he vivido. Pasamos un poquito preguntas al final, por favor. Mirad, alguna de las palabras, explico rápido porque vamos un poquito de tiempo retrasados. Llovizna sirve para trabajar programaciones de dinero, memorias de carencia y recuperar la fe de que todo aquello que deseamos ya ha sido enviado. Nuestra provisión y suministro están seguros. Ahora pasaremos más palabras. Os comento una cosa importante. Ho'oponopono hay que tener fe ni convicción. Esta niña, Silvia, que os he contado, ella no sabe lo que está haciendo. Ella tiene un 75% de retraso, ya no entiende, simplemente lo está haciendo y le está funcionando. O sea, no hay que tener fe ni convicción, simplemente hay que hacerlo. Lógicamente, yo explico qué es Ho'oponopono en mis seminarios porque, claro, yo entiendo que si tú sabes que lo que estás haciendo es potente, lo vas a hacer. Si yo te digo, bueno, no te explico nada y te digo, tú simplemente repite, pues hombre, igual ni sabes lo que estás haciendo y tienes como más dudas, ¿no? Y ni lo haces. Tenemos que saber lo que está pasando para tener ganas de hacerlo. Pero no se trata de fe ni de convicción. Hay simplemente que repetir. Y tampoco hay que sentir amor ni gratitud. Algún día podéis estar enfrente de un problema, estáis sufriendo, estáis preocupados. Ahí no vamos a sentir amor ni gratitud, falso. Y como dice el doctor Len, lo tienes que decir aunque sea entre dientes. Y funciona igual. O sea, es que más fácil no puede ser, ¿no? Lo que pasa es que lo intentamos complicar. La gente visualiza, tengo que sentir amor, gratitud. No, simplemente repetir. Aclaro que aunque hay palabras relacionadas con problemas concretos, todas sirven para todo. El doctor Len y Borna Simeone dicen que todas las palabras que hay en Ho'oponopono, el universo las entregó por inspiración, y hay algunas que por inspiración están más adecuadas para problemas concretos, pero todas sirven para todo. Yo cuando empecé a trabajar Ho'oponopono tenía graves problemas económicos y nunca utilicé llovizna, porque a mí no me llamaba la palabra, no me sentía cómoda repitiéndola, era como que no sentía aquí nada. Sin embargo, con el gracias y el te amo me sentía muy bien. Entonces fue con las que empecé, ¿no? Y luego vas cambiando, ¿no? Y vas... Porque hay muchas palabras porque hay muchos gustos, así no nos aburrimos, ¿de acuerdo? Pero todas sirven para todo. El punto es cuál te llama la atención, cuál te hace sentir bien, ¿no? Pasamos, por favor. Llave de la luz, con esta frase metamórficamente apagamos el interruptor de nuestros programas negativos. Desidentificarnos entre la pasión y la razón, y para crear un espacio de luz donde no existe controversia. Esto lo hacen todas, es que todas sirven para todo. ¿Pasamos? Gotas de rocío, de origen alquímico, para limpiar las memorias que existen en nosotros y compartimos con las personas que se encuentran a nuestro lado. Memorias que se reproducen una y otra vez en hechos, circunstancias y dolores que ya no deseamos vivir. Mirad, voy a explicar una última cosa. La gente dice, ¿y por qué gracias? ¿Por qué te amo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo sé? Si le preguntáis al doctor Len, va a decir, no lo sé. Me vinieron por inspiración. Recordad, no sabemos tanto como creemos. No intentemos saberlo todo con la lógica. Pero sí que es cierto que el gracias y el te amo, todas, cualquiera de las palabras, es un poco, hay otra ley que está integrada, que es la ley del mínimo esfuerzo. La aceptación. En Ho'oponopono no luchamos, no combatimos. Simplemente es como que le decimos gracias a nuestras memorias, te amo a nuestras memorias, porque lo que resiste, persiste. Y cuanto más luchamos, es peor. Tenemos que aceptar lo que no nos gusta, incluso los problemas hay que aceptarlos. Los problemas hay que reconocerlos, mirarlos de frente, aceptarlos y ver el aprendizaje que hay detrás de un problema. Cuando seáis capaces de ver el aprendizaje que hay detrás de un problema, ese problema ya nunca va a volver a repetirse. Entonces todo es la aceptación. En Ho'oponopono se dice ponemos la otra mejilla, que es la mejilla del amor, y el amor lo cura todo. Porque la energía más poderosa es la energía del amor.
Y al fin y al cabo, lo que resiste, persiste. No sirve de nada luchar, combatir. Tenemos que aceptar que somos luz, que somos oscuridad. Tenemos que amar todas nuestras partes, y hasta nuestros problemas, y hasta nuestras memorias, porque es la forma de que realmente se vayan, ¿no? Entonces, es un poquito el significado de cada palabra, ¿no? Bueno, en la práctica comentaros también, solamente puse 3 palabras. Como os digo, hay muchas herramientas, está el agua solar, la conexión con el niño interior, maíz morado, vaso de agua, hay cosas que son como muy raras, nos parecen raras, porque recordad que esto es una técnica ancestral, ¿no? Y hay cosas que son, pero bueno, luego todas tienen su sentido. Yo he ido encontrando mucho sentido para cada una de las herramientas. Lo que yo quiero que os quedéis con la idea es que si tenéis un problema, vosotros lo habéis creado, no sois culpables de nada, como hemos dicho al principio, eliminemos la culpa de nuestra vida, que no nos ayuda absolutamente para nada, al contrario, nos boicotea muchísimo, pero sí seamos conscientes de que somos responsables de que haya cosas en nuestra vida que no nos gustan, y con Ho'oponopono lo podemos cambiar, porque si hay algo que no me gusta, yo lo he creado con algo que tengo a nivel interno, que no sé lo que es. No sé si es una memoria que viene de un ancestro, no sé si es una creencia limitante, pero lo he creado yo. Utilizando Ho'oponopono vamos a ir sanando, y cada vez nuestra realidad va a cambiar más, cada vez vamos a sentirnos mejor, con más armonía, con más paz. O sea, solamente por eso ya merece la pena. Pero es que además, repito, cuando tú cambias, la realidad siempre cambia, ¿de acuerdo? Y como digo, lo bueno que tiene también la técnica es que es muy sencilla y cualquiera la puede hacer. Bueno, para acabar, ya no sé si queréis ir al tiempo de preguntas algo. Luego os han dado información ya con seminarios y demás. Yo hago un seminario en Zaragoza el 14 de abril, que es tendréis la información, ahí lo tenéis por si alguien quiere apuntarse. También hago un curso más amplio, que también empezaremos a finales de abril. Lo estoy haciendo aquí en Zaragoza y en Madrid, de 2 meses. Y el enfoque es, vale, si yo creo mi realidad, ¿cómo hago para cambiar lo que no me gusta? La base para mí siempre es Ho'oponopono. Pero también hay otras cositas que nos ayudan, el manejo de emociones, trascender el ego, etc. Tenéis toda la información. También tendréis mi página web, golosinasparaelalma.com, que podréis entrar y podéis trastear un poco y leer un poquito más sobre Ho'oponopono, por si os ha quedado alguna duda. Tenéis cuidado por internet, a veces hay información un poquito confusa. ¿Puede repetir, por favor, la golosinasparaelalma.com. Y también tenéis mi libro, que lo podéis comprar, voy a hacer un poco de publicidad, que está solamente de momento en formato digital, pero cosas de Ho'oponopono hace menos de un mes. Me llamó una editorial que lo querían publicar, además una editorial como Edad, que es una editorial importante. Yo no he hecho nada. Cogí el teléfono y dije, sí, lo publico. No lo había pensado, o sea, te vienen cosas que uno ni espera, ¿no? Pero bueno, hasta que esté publicado en papel supongo que pasarán unos meses. Bueno, nada más. Pasamos la última, por favor. El título del libro se llama Conéctate con los milagros. En la web tenéis toda la información. Bueno, voy a acabar con una frase que me gusta mucho. Que el cielo esté en tu corazón, la luz de las estrellas en tu alma y los milagros en tu vida. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Hay técnicas buenísimas, yo lo sé, pero a mí la que me ha ayudado en mi vida es Ho'oponopono. Un minuto y acabo. Simplemente, mirad, yo, esta historia me gusta mucho. Yo pasé una época muy mala en mi vida, esto que estás en el sofá, que no te quieres ni levantar, ¿no? Estás hecho polvo, no tienes ganas de nada, ¿no? El miedo en el estómago, sufriendo, ¿no? Y me acuerdo que en un viaje a Portugal, en Portugal te dan unos azucarillos y te ponen unas frases. Y entonces había una frase que ponía, algún día saldré a la calle y gritaré que soy feliz. Yo guardé el azucarillo porque dije, esto yo lo voy a hacer algún día, ¿eh? Yo así no voy a estar siempre. Al poco vino Ho'oponopono a mí, a muy poco tiempo, ni un mes, empecé a practicarlo y me cambió tanto que efectivamente llegué a salir a la calle. No lo grité mucho porque me daba vergüenza, pero sí que dije, ya puedo gritar, ¿no? Ya soy feliz, ¿no? Esto es lo que os puede aportar Ho'oponopono, esa felicidad interna que es donde hay que buscarla, al fin y al cabo. Muchas gracias y...